El nuevo contenido que vamos a ver dentro de programación es la parte de lotes de números. Un lote hace referencia a un grupo de valores numéricos que pueden ser procesados según los van introduciendo por teclado en nuestro diagrama. Este grupo de valores se pueden considerar de dos maneras la entrada. La primera, puedo tener el número de valores n conocido. Eso quiere decir que voy a conocer la cantidad de elementos que van a ingresar en este lote. La otra forma es que el número de valores que se van a introducir es desconocido. Por lo tanto, se requiere un valor pivote que va a ser nuestro punto de parada que nos designan en el ejercicio. Nos iremos a la primera parte, cuando el lote tiene un número de elementos conocido. En este caso, nosotros ya tenemos la cantidad de elementos que se van a introducir dentro de este lote. Simplemente nos faltaría determinar la entrada de cada uno de estos elementos y después procesarlos. Por ejemplo, voy a tener n elementos de entrada, que es la cantidad de elementos que se van a introducir. El primer elemento que van a introducir, digamos que es el número 15. El segundo elemento, el número 25. El tercer elemento, el 8. Y así sucesivamente hasta el enésimo elemento, que en este caso puede ser 54. Entonces, estos elementos son finitos y en cada iteración que nosotros vamos a realizar se va a tener que leer el elemento que se va a introducir dentro de este lote. Por ejemplo, nos dice, vamos a leer n números y nos piden mostrar la cantidad de números negativos que se han leído. Por ejemplo, si mi valor n es igual a 6, significa que voy a tener 6 datos de entrada. Puedo tener el 12, el menos 2, el menos 7, el 24, el 67 y el menos 8. El ejercicio nos tendría que mostrar como salida que dentro de este lote yo tengo 3 números negativos. Entonces veremos. Para contabilizar la cantidad de negativos, tengo que tener un contador de negativos que va a comenzar en 0. En la primera iteración va a ingresar mi elemento 12. Pregunto, ¿12 es menor que 0? No, entonces no pasa con el contador nada. Vamos a la siguiente iteración. El segundo elemento que ingresa es el menos 2. Pregunto, ¿menos 2 es menor que 0? Sí. Por lo tanto, contador de negativos se va a incrementar. Vamos a la tercera iteración. Ingresamos el menos 7. Pregunto, ¿menos 7 es menor que 0? Sí. Por lo tanto, contador de negativos se incrementa. Ahora es 2. En la siguiente iteración, ingresa el número 24. Pregunto, ¿24 es menor que 0? No, no es menor que 0. Por lo tanto, no pasa nada con el contador de negativos. Vamos a la siguiente iteración. Ingresa el 67. Pregunto, ¿67 es menor que 0? No, no es menor que 0. Por lo tanto, no pasa nada con el contador de negativos. Vamos a la última iteración, que sería el sexto número. Ingresa el menos 8. Pregunto, ¿menos 8 es menor que 0? Sí, es menor que 0. Por lo tanto, el contador de negativos se incrementa una unidad. Era 2, ahora va a ser 3. Finalizamos el ejercicio
y mostramos el contador de negativos para que me diga que dentro de este lote, que consta de 6 números, tenemos 3 números negativos. Iremos a realizar nuestro análisis. N va a ser la cantidad de elementos de nuestro lote. Voy a tener un contador de negativos que comienza en 0. Para poder determinar la cantidad de elementos de este lote, tengo que tener un ciclo repetitivo. Vamos a utilizar un ciclo for, donde voy a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de elementos del lote, y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Realizamos la lectura del primer número, donde x va a ser el valor o el elemento del lote, ¿no? Uno de los elementos. Voy a preguntar si este elemento x es menor que 0. Si es menor que 0, por verdad, mi contador de negativos se va a incrementar. Por falso no realiza nada. Voy a repetir este proceso hasta concluir con los n elementos del lote. Fuera del ciclo vamos a mostrar la variable cn, que tiene la cantidad de negativos que han sido introducidos en este lote. Haremos correr nuestro ejercicio. Voy a tener n, que es la cantidad de elementos, x, donde voy a leer cada elemento del lote, cn, que me permite contar la cantidad de negativos, y nuestra variable de control i, que me va a permitir determinar la cantidad de elementos que se van a ir introduciendo, ¿no? Controlar. Voy a tener n, que va a ser 4 elementos de este lote. Pregunto, 4, ¿es menor o igual que 0? Falso. Sale de este ciclo de while y va a inicializar cn en 0. Y va a comenzar en 1 y va a ir hasta 4. Pregunto, ¿y es menor o igual a n? 1 es menor o igual a 4. Verdad. Ingresamos. Realizamos la lectura del primer elemento del lote. Voy a leer 24. Pregunto, 24, ¿es menor o igual que 0? Falso. No es menor o igual que 0. No realiza nada por falso y va a volver a subir a nuestro ciclo iterativo. Y se va a incrementar una unidad a 2. Pregunto, ¿y es menor o igual a n? 2. ¿Es menor o igual a 4? Sí. Ingresamos, realizamos la lectura del segundo elemento. Voy a leer el menos 5. Pregunto, ¿menos 5 es menor o igual que 0? Sí. Por lo tanto, contador de negativos se va a incrementar. Era 0, ahora va a ser 1. Volvemos a subir. Se va a incrementar automáticamente nuestra variable de control. Era 2, ahora va a ser 3. Ingreso, porque cumple la condición. 3 es menor o igual que 4. Realizo la lectura del elemento x. Vamos a leer el 4. Pregunto, 4 es menor o igual que 0? Sí. Perdón, falso. 4 no es menor o igual que 0. No realiza nada por falso y va a volver a subir. Y se va a incrementar. Ahora va a ser 4. Preguntamos, ¿y es menor o igual a n? Sí. 4 es menor o igual a 4. Cumple la condición. Ingresamos. Voy a leer el siguiente elemento, que va a ser menos 27. Pregunto, ¿menos 27 es menor o igual que 0? Sí. Contador de negativos se va a incrementar. Vamos a tener el segundo negativo. Volvemos a subir. La variable de control se incrementa una unidad, va a ser 5. Pregunto, ¿y es menor o igual a n? 5. ¿Es menor o igual a 4? Falso. Ya no cumple la condición, se sale del ciclo repetitivo y voy a mostrar lo que contiene la variable cn. Voy a mostrar 2. Entonces existen 2 números negativos en este lote de 4 elementos.
Para codificar nuestro ejercicio, vamos a ir a nuestro proyecto que es programación 1. Dentro del proyecto nos vamos a crear un nuevo paquete. Este paquete lo vamos a denominar lotes. Y dentro del paquete lotes vamos a crearnos una nueva clase. La clase la vamos a denominar contar negativos. Voy a colocar una descripción dentro del ejercicio donde vamos a colocar dado un lote de n elementos, realizar el conteo de la cantidad de números negativos en el lote. Ya. Voy a tener dentro de la clase el método principal, void main. Voy a tener la definición de las variables, n, que es la cantidad de elementos del lote, después el contador de negativos, la lectura del elemento x y creo que nada más. Vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. Vamos a tener la importación de nuestra librería correspondiente. Ya tenemos entonces nuestra definición del objeto de lectura. Primero voy a validar. Voy a tener un ciclo repetitivo do while que me permita validar n, que es la cantidad de elementos del lote. N no puede ser negativo, así que vamos a pedir solo números positivos. Voy a colocar digite la cantidad de elementos del lote. Voy a realizar la lectura en la variable n. Ya está. Ya tengo la cantidad de elementos de mi lote. Ahora necesito a alguien que me controle la cantidad de elementos de este lote. Por lo tanto, vamos a tener un ciclo repetitivo. Pero voy a inicializar mi contador de negativos en 0. El ciclo repetitivo va a comenzar en 1, va a ir hasta n, que es la cantidad de elementos. Me faltaría la definición de i. N va a i menor o igual a n, que es nuestro punto de parada, y en cada iteración se va a incrementar una unidad. Este ciclo repetitivo me controla la cantidad de elementos de nuestro lote, pero la lectura de los elementos del lote vamos a realizarlo en x. Entonces aquí voy a colocar digite los, aquí, esto tiene que estar aquí. Digite los n elementos. Bien. Vamos a realizar la lectura en nuestra variable x. Ahí estoy realizando la lectura de uno de los elementos de nuestro lote. Y en cada iteración vamos a realizar la lectura de un elemento del lote. Una vez que hemos realizado la lectura, voy a preguntar. Como tengo que realizar la lectura o la contabilización de negativos, voy a preguntar si ese elemento es menor a 0. Voy a colocar menor estricto porque el 0 no es considerado ni número par ni número impar, ¿no? Es el neutro. Entonces voy a colocar menor a 0 estricto. Si esto se cumple, entonces mi contador de negativos se va a incrementar. Fuera del ciclo repetitivo voy a mostrar mi variable cn. Aquí
voy a colocar cantidad de negativos y vamos a mostrar lo que contiene la variable cn. Lo ejecutaremos. Vamos a hacer correr un lote de 5 elementos y dentro de los 5 elementos voy a colocar 2 números negativos. Entonces, lo procesaremos. Colocaremos 5 elementos. El primer elemento que sea 8, el segundo elemento menos 2, el tercer elemento menos 14, el cuarto elemento 36 y el quinto elemento 21. Okay. Me dice que en todo ese lote ha encontrado 2 números negativos. Volveremos a introducir. Voy a tratar de colocar n, que es la cantidad de elementos del lote, un negativo. Me vuelve a pedir. Ahora voy a introducir 6 elementos en mi lote. Me está pidiendo que digite los 6 elementos de este lote. Voy a colocar el menos 3, después el menos 8, después el menos 45, después colocaremos el menos 62 y voy a colocar un positivo, el 9. 2, 4, 5, me falta un positivo más, pondremos el 48. Ya. Me dice que de ese lote de 6 elementos tengo 4 números negativos. Entonces me está contabilizando cuántos números negativos se han ido digitando en ese lote de n elementos. El segundo tipo de lotes que tenemos nosotros es cuando n es desconocido. No sé la cantidad de elementos que se van a digitar en este lote. Cuando no conozco la cantidad de elementos, viene el denominativo pivote. Este pivote es una condición de parada que me permite dejar de introducir valores. Entonces, este pivote va a ser el parámetro que vamos a tener para dejar de introducir los elementos de este lote. Si, por ejemplo, yo voy a tener el primer elemento 15, después el segundo elemento 25, después el tercer elemento que va a ser 8 y voy a decir el elemento menos 54. Este va a ser mi pivote o condición. Voy a introducir números hasta que se encuentre un número negativo. ¿Bien? Entonces puedo decir que esta condición me va a permitir dejar de introducir los números que van a pertenecer a ese lote. Veremos un ejemplo. En este ejemplo me dice que vamos a tener números enteros positivos como entrada y se va a finalizar cuando se introduce el número menos 999. Este menos 999 es nuestro pivote, es nuestra condición de parada. De cada número que se va a introducir en este lote, nos están pidiendo 2 operaciones. Si el número introducido es par, entonces hay que calcular su número factorial de ese número. Y si el número que se ha introducido es impar, hay que verificar si este número es primo. Si, por ejemplo, introducimos en el lote el elemento 4, este número 4 es par, por lo tanto voy a calcular el factorial de 4. El siguiente elemento es 3, este número es impar, entonces voy a verificar si el número 3 es un número primo. El siguiente elemento es 15, este número 15 es impar, entonces tengo que verificar
si este número 15 es primo. En este caso me va a decir que no es primo, ¿no? Porque el 15 no es un número primo. Después, el siguiente elemento va a ser el 6. Este número 6 es par, por lo tanto tengo que calcular el factorial de 6. El siguiente elemento va a ser el menos 999. Hemos introducido el pivote, por lo tanto me dice que es el final de los elementos que se van a agregar a este lote. ¿Bien? Entonces, es la forma en la que vamos a proceder. Analizaremos. X va a ser el elemento del lote que vamos a introducir. Voy a ir repitiendo este proceso mientras que X sea diferente de menos 999. Porque si es igual, significa que ya he terminado de procesar los elementos de este lote. Si cumple la condición, ingresamos al proceso, al ciclo iterativo, y voy a preguntar si X módulo 2 es igual a 0. Si esta condición se cumple, significa que X es par. Si el número es par, por verdad, tengo que calcular el factorial de X, que es mi número de entrada. Para calcularlo, voy a inicializar una variable fac en 1. Voy a tener un ciclo repetitivo que va a iniciar en 1, va a ir hasta X, que es el número de nuestro lote, y se va a incrementar una unidad. Fact va a ser igual a fac por i. Realizamos este proceso de calcular el factorial y fuera del ciclo repetitivo mostramos el factorial. Después vamos a ir por falso. ¿Qué tal si el elemento es impar? Si este elemento del lote es impar, tengo que determinar si ese valor es un número primo. Para determinar si es un número primo, voy a tener un contador que comienza en 1 y mi contador de divisores en 0. En este caso vamos a utilizar un ciclo while mientras mi contador sea menor o igual a X. Voy a preguntar si X módulo C es igual a 0. Vamos a preguntar si es su divisor. Si es su divisor, entonces mi contador de divisores se incrementará. Y si no, vamos a incrementar el valor de C para que vaya a preguntar por el siguiente elemento. Este ciclo repetitivo me va a permitir determinar cuántos divisores tiene el número X. Fuera del ciclo repetitivo, vamos a preguntar si mi contador de divisores es 2. Si el contador de divisores es 2, significa que el número X es primo. Y si no, si esto es falso, significa que X no es primo. Una vez que hemos verificado este caso, si es primo o no es primo, vamos a leer otra vez el siguiente elemento del lote. Realizamos la lectura y voy a preguntar si ese elemento que hemos leído al final es diferente de menos 999. Si es diferente a 999, otra vez, ¿no? El proceso. Preguntamos si es par para calcular su factorial. Y si no fuera par, vamos a determinar si es primo o no. Y así sucesivamente vamos a realizar la lectura de los elementos siempre y cuando no lleguemos a nuestro pivote. Cuando llegamos a introducir un número que sea igual a menos 999, terminamos con el programa. Para realizar la codificación del ejercicio, de este ejercicio de lotes en el cual tenemos un pivote de parada, nos vamos a ir a nuestro IDE de desarrollo. En lote de elementos 1 voy a colocar. Y dentro de nuestro
mensaje, colocar la descripción respectiva. Voy a colocar: dado un lote de elementos numéricos con un pivote, determinar si el elemento es par su factorial, y si el elemento es impar, verificar si es primo, si es un número primo. Ya tenemos nuestra descripción del ejercicio. Voy a tener nuestro método principal. Vamos a tener en X los elementos, ¿no? La lectura de los elementos de este lote. Después tenemos, para calcular primero el factorial, nos hemos definido una variable fact, después nuestra variable de control i. Y para determinar por el otro lado si es primo o no, tenemos un contador, porque lo vamos a realizar con un while. Después tengo un contador de divisores. Creo que es todo. Haremos la definición de nuestro objeto de lectura. Voy a tener la importación respectiva. Ya. Tengo ahí primero que leer el primer elemento que voy a introducir de nuestro lote. Ese elemento voy a colocarlo en X. Digite un elemento, lo pondremos mayor a 0. Y vamos a realizar la lectura en la variable X. Puedo validar que este valor sea positivo, y así no tropiezo de que me introduzcan un número negativo, porque sabemos que no podemos calcular el factorial de un número negativo, y tampoco podemos determinar si es primo o no de un número negativo. ¿Bien? Entonces podemos colocar aquí la validación respectiva. Para validarlo vamos a utilizar un do while. Este do while nos va a permitir, si X es menor o igual que 0, que vuelva a pedirnos el dato. ¿Ya? Estoy validando que ese valor X sea positivo. Una vez que hemos validado que ese valor de X sea positivo, voy a tener la definición de nuestro ciclo repetitivo. Como no sé la cantidad de elementos que va a tener este lote, no podemos introducir un ciclo repetitivo for, porque el ciclo for necesita tener un valor inicial y un valor final, y se procesa todos los elementos desde 1 hasta n. Como no conozco la cantidad de elementos que van a ir procesándose en este lote, utilizamos necesariamente un ciclo while, o puede ser un ciclo do while. En este caso vamos a utilizar un ciclo while. Voy a colocar la condición. Si el elemento X es diferente de nuestro pivote, que es menos 999, voy a poder procesarlo. Si esta condición de mi while es verdadero, entonces va a introducir un elemento. Ese elemento tengo que preguntar si es par. Por verdad, aquí, si se cumple esta condición, X es par. Si es par, entonces hay que calcular el factorial. Entonces aquí voy a colocar calcular factorial. Calcular el factorial de X. Para calcular el factorial de X,
vamos a inicializar nuestra variable fact en 1. Voy a tener un ciclo repetitivo. Va a ser un for donde i va a comenzar en 1, va a ir hasta x, que es el elemento del cual quiero calcular el factorial, y en cada iteración se va a incrementar una unidad. En factorial voy a tener factorial por i. Con esto estoy calculando el factorial. Si esta condición no fuera verdadero, significa que el número x es impar. Por lo tanto, por falso, yo sé y estoy segura que x es impar. Si es impar, hay que determinar si x es un número primo. Para determinar si es un número primo, voy a realizarlo con un ciclo while. Por lo tanto, voy a tener un contador manual que va a comenzar en 1. También necesito contar los divisores. Por lo tanto, cd, que va a ser mi contador de divisores, va a inicializar en 0. Voy a tener un ciclo while donde la condición va a ser que el contador sea menor o igual a x. Voy a preguntar si x módulo c es igual a 0. Si es igual a 0, significa que c es un divisor. Por lo tanto, contador de divisores se va a incrementar. Sabemos que los primos tienen solo 2 divisores. Entonces, fuera del ciclo while, voy a preguntar si del número x solo hemos encontrado 2 divisores. Si el contador de divisores es 2, significa que el número x es primo. Entonces, aquí voy a colocar un mensaje. X es un número primo, o es primo, podemos colocar. Y por falso, debe tener tal vez menos de 2 o más de 2 divisores. Por lo tanto, x no es un número primo. No es un número primo. Ya hemos procesado el primer elemento del lote y tengo que realizar la lectura del siguiente elemento del lote. Entonces vamos a colocar aquí lectura del siguiente elemento del lote. Voy a realizar la lectura de x. Entonces voy a tener aquí un do while. No. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Colocaremos un do while para que nos valide aquí, pero creo que vamos a hacer una modificación. Aquí. Colocaré por favor un Word para poder verificar. Para el valor de entrada de x, tenemos nosotros dos posibles datos de entrada. Nos puede entrar un número positivo, que es toda esta parte de la recta real, y también puede introducirse el menos 999, que es el elemento pivote. Para poder determinar esta condición, mediante un intervalo, vamos a colocar que x es mayor o igual que 0 y x puede ser igual a menos 999. Pero para la condición de programación, que es nuestro do while, necesitamos negar esta condición de entrada del valor de x. Al realizar la negación, x mayor o igual a 0 se va a convertir en x menor estricto a 0. El y se va a convertir en o. Y el igual se va a convertir en diferente. Entonces, esta condición podemos colocarlo para poder introducir nuestra validación en la entrada
de x. Aquí puedo colocar do while, colocamos do, aquí colocamos while y voy a colocar esta condición. Igual realizaremos aquí al poder colocar el dato de entrada del siguiente elemento de x. Aquí voy a colocar igual nuestra condición. Ya. Y verificaremos. A ver, aquí voy a primero colocar dos elementos. El primer elemento que sea el 8. Aquí. Ajá, no me está la condición va a ser y de nuestro do while. Aquí lo pondremos y aquí. Así. Ahora creo que está correcto la definición de nuestra condición. Entonces voy a colocar dos datos. Si el primer elemento es 4, me calcula su factorial. El siguiente elemento voy a colocar el 7, me calcula o me determina si es primo o no. Y voy a colocar el menos 999 para que termine la introducción de datos. Ahora colocaré el menos 999 como primer elemento del lote y automáticamente termina, ¿no? Entonces, corrigiendo nuestra condición de entrada, x puede ser mayor o igual a 0, eso es nuestro primer grupo de datos de entrada, o también x puede ser igual a menos 999, que es nuestro segundo posible dato de entrada. Al realizar la negación de esta condición, me va a salir la primera negación, x menor estricto a 0. El o se va a convertir en y. Y nuestra segunda condición, que es igual, su negado va a ser diferente. Entonces, con esta condición nosotros ya estamos validando de que solo se introduzcan números positivos mayores o iguales a 0 y también que me permita introducir el valor de pivote. ¿Bien? Entonces ese sería nuestro resultado para poder elaborar nuestro ejercicio.